bendiciones nuevamente por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y ciertamente ustedes, ¿no?, de Gracia Soberana me hacen sentir en casa y a uno de Gracia Soberana que vienen de Louisville me hacen sentir en casa. De manera que gracias por estar aquí, gracias por sus oraciones, gracias por su amistad. Carlos, gracias una y otra vez. Tú has sido, te lo he dicho, un Bernabé para mí, de manera que gracias por el espíritu bernabicino que Dios puso, que Dios puso en ti. Bueno, el tema de esta tarde, más que un sermón, es una especie de charla conversatorio. Obviamente no vamos a poder dialogar en ambas direcciones, pero tiene ese sabor, tiene el sabor de una reflexión sobre muchos años caminando en la fe cristiana, viendo cosas, mucho tiempo en la palabra, viendo cosas en la palabra y llegando a ciertas conclusiones para mí mismo, pero que yo creo que otros ya habían llegado a la misma conclusión. Y una de esas conclusiones es que el liderazgo que tantos deseamos, que tanto queremos, que tanta gente corre tras él, es un lugar peligroso. El liderazgo de la iglesia está en la línea de fuego. Y yo no sé si cuando nosotros pensamos en ser pastor o líder de la iglesia, o aún si no somos pastores, pero líder de algo en lo que es la causa de Cristo, si nosotros nos percatamos de para qué es que nos estamos registrando. Y quizás esa es la razón por la que en el mejor sentido de la palabra, en último caso es Dios quien nos recluta. No creo que Moisés se hubiese ofrecido como voluntario para la tarea que tenía enfrente y Pablo tampoco, pero fuimos reclutados y una vez reclutados tenemos una forma de caminar. En el caminar cristiano hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que desaprender y hay muchas cosas que reaprender. Lo peor de todo es que mientras estás aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo, estás bajo ataque al mismo tiempo. De manera que tú estás corriendo y estás aprendiendo a correr. Tú estás batallando y estás aprendiendo cómo se batalla. Tú estás liderando y estás aprendiendo cómo es que se lideran ovejas compradas a precio de sangre. No es una tarea fácil, es un lugar peligroso de estar. Los discípulos exhibieron ese desaprender, reaprender y aprender. En mi mente esto es como yo lo visualizo. Cuando Cristo comenzó a trabajar con ellos, pasó 3 años ayudándolos a desaprender todo lo que ellos habían conocido. No solamente en términos doctrinales, pero ayudándoles a desaprender cómo se lidera. Y cuando Cristo se va y el Espíritu viene, yo creo que el Espíritu comenzó a ayudarles a aprender, haciendo el ministerio y habiendo escuchado 3 años de enseñanza, cómo es que se lidera y se batalla en medio de esta guerra espiritual en la cual nosotros nos encontramos. Es como un rollo de papel que está mal envuelto, así yo creo que estaban ellos y así yo creo que estamos muchos de nosotros. Y Dios tiene que desenvolver el rollo y volvernos a enrollar nuevamente. Y una buena ilustración de eso es el estado de los discípulos al final de 3 años. ¿Te imaginas que el mejor discipulador del mundo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, viene, se encarna, escoge un grupo pequeño? Déjame hacer un paréntesis ahí. Cada vez que yo escucho a veces que la clave de una iglesia a funcionar bien es tener grupos pequeños, nosotros tenemos muchos de ellos, pero cuando yo escucho que la clave es eso, digo, yo creo que no conocen el grupo pequeño de Jesús, de 12 hombres y cómo ellos estaban terminando. Porque uno lo niega, otro lo vende, todos lo abandonan. Uno quería la mano derecha, otro quería la mano izquierda. Uno lo vendió por dinero y quién sabe los demás. Escucha el estado del vocero. Tú sabes que siempre hay un vocero, un portavoz
Hasta la Casa Blanca tiene un vocero. Este es el vocero del grupo. ¿Cómo él está terminando? Cristo está conversando con ellos y en un momento dado Cristo como que se detiene. Este es en las últimas horas de la vida de Cristo. Se dirige a Pedro y le dice, Simón, Simón. Yo no sé cómo sonó esa voz de Cristo, pero me la imagino profunda. No sé cómo llamarle, como sobria. Simón, Simón. Mira que Satanás os ha reclamado a ustedes. Le está hablando a Simón, pero se está refiriendo a los 11. Para zarandearlos como a trigo. Me imagino los ojos de Pedro. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. No para que no ocurra, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. El Señor es misericordioso porque yo le hubiese dicho, ¿en serio, Pedro? Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro está comenzando a descubrir que ciertamente el liderazgo está en la línea de fuego. No es que vas a tener una prueba, es que hay una realidad que tú no conoces, hay un enemigo, hay un adversario invisible, poderoso, que ha pedido permiso para zarandear al grupo. Y sabes qué, Pedro, tu esperanza está en mí, en que yo he rogado por ti, pero va a pasar, esta experiencia va a ocurrir. Yo no he pedido que no ocurra, yo lo que he pedido es que tu fe no falle y que puedas regresar. Y Pedro está muy dispuesto a dar su vida por el Señor, porque Pedro no conocía lo que residía en el interior de Pedro. Carlos comenzó la conferencia con un pasaje de Hechos, donde Pablo había llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pasar revista a su ministerio como un modelo para su ministerio. Pablo idealmente hubiese querido llegar hasta la iglesia y hablarle a toda la iglesia, pero estaba deprisa, tenía que llegar a Jerusalén, quería hacerlo antes de Pentecostés y por tanto llegó hasta Mileto, ahí se paró, mandó a llamar a los ancianos para hablarle en Mileto. Y yo creo que Pablo entendía algo que todos nosotros necesitamos entender, y es que el liderazgo es vital en la dirección de la iglesia y de la causa de Cristo. Tú puedes ver a lo largo de toda la historia redentora que así ocurrió. Cuando la caída se da en Génesis 3, Dios convocó a la cabeza. El texto de Génesis 3:9 dice que Dios llamó a Adán. Es verdad que maldijo la tierra, es verdad que trajo consecuencias sobre Eva, pero el texto dice que Dios llamó a Adán a la cabeza. En el desierto, el pueblo judío tuvo diferentes crisis. Dios siempre llamó a Moisés, convocó a Moisés. Más adelante nosotros vemos a Dios convocando a sus profetas. En el aposento alto, horas antes de Cristo morir, Él convocó a sus 12 discípulos, hasta que ya Judas salió. Pero siempre hay una convocatoria del liderazgo por una razón, y es que como va el liderazgo, va el pueblo. As the leader goes, so go the people. Y esa es la realidad que tú y yo necesitamos tener de frente. Yo no puedo llevar la iglesia donde mi vida, mi carácter no está. Yo no puedo llevar el sermón donde mi carácter no está. Yo no puedo llevar a la iglesia la intimidad cuando yo no intimo con Dios. Y esa es otra de las realidades que necesitamos conocer.
Esa es la razón por la que Santiago, cuando escribe en el capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Es como lo opuesto de lo que debiera hacer. Santiago debiera estar ayudándonos, animándonos a ser maestros. Y él está diciendo: no, vayan al paso, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Cuál es la realidad del juicio más severo? Como va el liderazgo, va el pueblo. Como está mi vida, estará la vida de las ovejas. Y hay otra realidad que todos conocemos porque la hemos leído, pero que nosotros tendemos a vivir la vida y a liderar sin recordarnos de esa otra realidad que el apóstol Pablo describe para ellos en Efesios 6, 12, o describe para nosotros: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra verdadera lucha, nuestra última lucha, no está aquí abajo, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pedro, tú estás aquí y tú tienes todo un imperio romano en contra, pero por encima de esa realidad hay otra mucho mayor. Y de hecho te estoy revelando una parte de ella cuando te digo que Satanás ha pedido permiso al Dios Trino para zarandear a todo el grupo. Y esta noche, tú que piensas que eres fiel a tu llamado y a mi elección, descubrirás cuán incapaz tú eres y cuán capaz tú eres de hacer lo peor, y es negar a tu maestro. No una vez, Pedro, no dos veces, Pedro, 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. El Evangelio de Marcos dice que el gallo cantó una vez, describe algo, cantó otra vez, describe algo más, y que entonces cuando cantó la tercera vez, dice Marcos, entonces Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. Uno pensaría que cuando él le negó la primera vez, él se hubiese acordado: oh, wow, esto fue lo que el Señor me dijo. Pero no, horas después, uno pensaría que la segunda vez que le negó, Pedro hubiese dicho: wow, ya van 2. Pero él ni se acordó hasta que lo negó por tercera vez y oyó al gallo cantar. Y ahí entonces él recordó: oh, wow, lo que dijo el Señor. Satanás siempre ha ido detrás del líder. Satanás fue donde Eva en el jardín, pero quien le interesaba en último caso era Adán, la cabeza. Tú ves en el libro de Job cómo Job es descrito. No había otro como él, hombre intachable, temeroso de Dios. No hay ninguno como él. Ese es el que Satanás quiere. Tú ves eso en el caso de David, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás provocó, incitó, dependiendo de la traducción que usted tenga, a David. David es un censo, pero detrás del censo había otra realidad. David fue incitado, fue seducido de alguna manera que tú y yo incluso desconocemos, y el mismo David cómo ocurrió. En la visión que el profeta Zacarías tiene en el capítulo 3 se describe a Josué, no Josué el conquistador de la tierra, sino el sumo sacerdote, y al lado de él está ¿quién? Está Satanás acusando ¿a quién? A Josué, quien representa a toda la nación de Israel. ¿A quién está acusando? Al líder representativo de la nación de Israel, de que él está sucio de pecado. Cristo comienza su ministerio. Él es ungido en el Jordán, él se va al desierto e inmediatamente Satanás se va detrás del Cristo. Cristo reveló algo en sus últimas horas de por qué Satanás le interesa el liderazgo. Recuerda la profecía que Cristo trajo a colación: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán.
Heriré al pastor de esta iglesia, al pastor de aquella iglesia, al pastor de aquella otra iglesia, y tú verás lo que va a ocurrir con el resto del rebaño. De manera que yo no voy a ocupar mi tiempo en el rebaño, yo voy a pasar mi tiempo, yo voy a crear la estrategia, el plan de ataque para la cabeza, porque caída la cabeza, las consecuencias se verán en el resto. Yo voy a regresar al texto donde Pedro fue advertido, pero antes de eso, todo esto es como introducción a mi mensaje. Pueden poner el reloj ahora a caminar. Déjame leerte con abreviaturas la trayectoria de algunos líderes. ¿Okay? No voy a identificar sus nombres. Año 2014, MD renunció por abuso de poder. MD son sus abreviaturas. 2018, BH renuncia por acusaciones sexuales. Todos estos líderes fueron líderes de mega iglesias. Si pronuncio su nombre aquí, todos supieran quiénes ellos fueron. 2019, JM es cancelado por abuso de autoridad y mal uso de finanzas. 2019, mismo año, JH niega la fe, anuncia el divorcio de su esposa y se une poco tiempo después a una caminata del LGBT. 2020, DP se suicida. DP es un pastor. Va a un tiro al blanco, a la práctica de un tiro al blanco, y con el arma que estaba practicando en presencia de su amigo, terminó con su vida. 2020, RZ muere y después de su muerte múltiples escándalos sexuales. Uf. ¿Tú te imaginas la estela de consecuencias que esas caídas dejaron en las vidas de sus ovejas? ¿Te imaginas la vergüenza sobre el nombre de Cristo que eso ha traído? ¿Te imaginas lo que el mundo piensa de la iglesia de Cristo que quiere levantar bandera en contra de toda esta avalancha de ideologías contrarias a la verdad con esto detrás? Parte de la problemática con esos líderes y muchos de nosotros es que nosotros no acabamos de entender que la guerra espiritual tiene tres frentes que han sido descritos por mucho tiempo, desde la época de la Reforma, quizás antes. Yo tengo un frente con el mundo que me influencia continuamente con todo lo que trata de venderme. Yo tengo un frente literalmente con todo el reino de las tinieblas, pero hay un frente que no está afuera de mí, que está dentro de mí, y mi mayor batalla no ruge ahí afuera, ruge aquí adentro y aquí adentro. La mayor batalla de tu vida espiritual todavía no ruge afuera de ti, ruge dentro de ti. Y a menos que tú puedas estar apercibido de esa batalla y sepas cómo librar esa batalla, la derrota está garantizada. Cristo le habla a Pedro, pero la prueba era para todos. Satanás había pedido permiso no para una prueba pequeña, para zarandearlos como a trigo. Tú conoces la idea, ¿verdad? Cómo se limpia el trigo, por así decirlo. De manera que lo que venía no era pequeño. La prueba sería grande. Y Cristo ya estaba intercediendo por los suyos, como intercede hoy por los suyos, pero la intercesión no era para evitar la prueba. No, la prueba fue dejada porque las tentaciones prueban la fidelidad del corazón. Y yo tengo que probarte, Pedro, que ni eres tan fuerte, ni eres tan capaz, ni eres tan leal, ni eres tan sabio, ni eres tan fiel. Pedro responde: yo estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, come on, Pedro. Pedro, tú tuviste una visión donde el pueblo gentil y judío iba a ser unido como un solo pueblo y todo esto iba a ser dejado atrás.
y ya tú eres apóstol y ya tiene el Espíritu que mora en ti y de repente cuando vienen judíos de la iglesia de Jerusalén no te quieres juntar con ellos, pero tú estás seguro que tú puedes ir a la cárcel hasta la muerte. No, ni te juntabas ni siquiera a comer. Pero yo te voy a decir algo. El gallo no va a cantar hasta que tú me niegues 3 veces. Nosotros tenemos que reconocer que estamos luchando una batalla contra un enemigo invisible que conoce nuestras debilidades. Satanás conoce las debilidades de la criatura caída en general, pero luego él conoce las debilidades individuales de nosotros, no porque sea omnisciente, sino porque él tiene mucho tiempo observándonos. Y lamentablemente, Pedro no conocía sus debilidades y frecuentemente nosotros tampoco conocemos las nuestras. Quizás el orgullo sea la mayor debilidad que tú y yo podemos tener. Y la razón por la que el orgullo es tan peligroso es porque en sí mismo es una debilidad que Satanás puede usar, pero luego resulta que Dios ha revelado que Él se opone al orgulloso. La omnipotencia de Dios, ¿te imaginas? La total potencia, la omnipotencia de Dios dice: al humilde yo le doy gracia, pero el orgulloso me tiene en contra. Y si tienes en contra a Satanás y tienes la omnipotencia de Dios en contra, ¿cuál es el chance de que yo tengo de salir con vida? Charles Spurgeon decía: los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos. ¿En serio? No, decía Spurgeon, ellos corren peligro cuando son admirados. Y si hay algo que los líderes somos continuamente, es admirados. Y ahora que estás en la línea de fuego, ahora estás con más fuego, porque tiene la admiración encima. Pedro tenía lecciones que aprender y yo he tenido lecciones que aprender, tengo lecciones que aprender, todos nosotros tenemos lecciones que aprender. Una de las cosas que Pedro necesitaba conocer es que el orgullo es autosuficiente. La humildad es Dios dependiente. Se cuenta de Martin Lloyd-Jones que él subía a los escalones diciendo: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Nosotros con frecuencia, sobre todo si hemos entrenado, frecuentemente subimos diciendo: yo creo en la hermenéutica y en la exégesis y en el griego y en el hebreo y mis horas de preparación, todas las cuales son necesarias, pero ¿sabes qué? Todo eso, sin el poder del Espíritu, no tiene ningún efecto. El orgullo siempre cree que puede hacer más de lo que realmente puede. Pedro creía que él podía hacer más de lo que realmente podía. El orgullo siempre trata de impresionar a otro. No a Dios, a otro. La humildad, como contrapartida, se sorprende cada vez que Dios la usa. Dice: wow, y Dios me usó. Increíble. Decía alguien que la humildad implica que tú vas a temer el poder de la posición más que anhelarla. La humildad implica, la verdadera humildad, que tú conoces los peligros de la posición y tú le vas a tener temor al poder que la posición te da más que anhelar la posición. Y Pedro no conocía eso. Déjame leerte esta cita de Paul Tripp en su último libro, Lead. Es importante entender que el arma primaria que el enemigo usa para atacar, desarticular, derrotar y poner a un lado a los líderes ministeriales, ¿cuál tú piensas que es? El ministerio. Es importante entender que el arma primaria con la que el enemigo ataca el liderazgo espiritual de la iglesia de Cristo, lo desarticula, es precisamente el ministerio. Nosotros tenemos que cuidar, como ya Carlos nos advirtió en
en el primer mensaje, nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos. Es ahí donde, en el interior de mi persona, es donde se da la lucha espiritual más feroz. Yo tengo que cuidar eso, cuida de ti mismo y luego de la doctrina y luego de las ovejas, pero primero cuida de ti. Tu conocimiento teológico, tus dones espirituales, tu preparación, tu experiencia, el éxito, nada de eso te protege de la caída. ¿Imaginas? Uno pensaría que mi entendimiento teológico, que mis años de experiencias, mis dones, eso en sí mismo constituiría como una capa de protección. No. Yo necesito humildad, yo necesito dependencia, yo necesito límites, yo necesito disciplina, yo necesito rendición de cuentas. La ausencia de esas cosas, aún en presencia de dones, talento, preparación, experiencia, me hace extremadamente vulnerable. Y Pedro necesitaba reconocer todo eso. Yo quisiera estaba tratando de ver en qué dirección continuaba de aquí en adelante, pero yo quisiera, con lo que hemos compartido, poder comenzar a hablar un poco y luego regresamos. Viendo el ejemplo de Pedro, viendo el orgullo de Pedro, viendo lo que él necesitaba aprender y desaprender, que yo pueda comenzar a ver algunas de las estrategias entonces para luchar la guerra espiritual. Número 1, Pedro necesitaba cultivar la humildad. La humildad reconoce que ningún reconocimiento, ni posición, ni influencia que él pueda recibir es el fruto de un privilegio que él se ha ganado. Él no merece nada de eso. La humildad reconoce que mientras el pecado vive en ti, tú y yo necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Mientras el pecado reside en mí, creo que era Tripp also que mencionaba esto, yo permanezco siendo un riesgo para mí mismo. El pastor es un riesgo para sí mismo mientras haya pecado en él. Y eso es ¿hasta cuándo? Hasta que entremos en gloria. Y necesita ser rescatado de él mismo de parte de Dios. La humildad implica tener más motivación para servir a otros que para liderar. Muchos quieren ser líderes, pero es porque el ser líder le otorga reconocimiento, identidad, fama, posición, poder. Pero el verdadero líder, el líder humilde como Cristo, está más interesado en servir que en liderar. Él disfruta más servir que liderar. Entonces, estrategia número 1, yo tengo que cultivar la humildad. Estrategia número 2, Pedro dice, Señor, yo estoy dispuesto, yo voy a la cárcel, yo voy donde sea por ti. No, tú necesitas depender del Espíritu, porque por ti mismo tú no puedes hacer absolutamente nada. Cristo dependió del Espíritu. Cristo enseñó, por un lado, que separados de mí nada podéis hacer. Carlos habló de eso en su primera exposición. Pero al mismo tiempo la palabra nos enseña que en un momento cuando Cristo iba a partir, le dice, antes de ustedes comenzar a ministrar, tiene que ocurrir algo, recibiréis poder. Y entonces serán mis testigos. Y luego Juan, años después, ya en sus años de vejez prácticamente, nos recuerda algo, y es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero el que está en nosotros es Dios en la persona del Espíritu Santo. De manera que yo necesito depender del Espíritu de Dios. Y de ahí entonces el recordatorio continuo de Martin Lloyd-Jones, considerado uno de los mejores expositores del siglo XX, de que él creía en el Espíritu, pero lo que él estaba diciendo es, yo creo en la dependencia del Espíritu ahora que yo voy a subir a predicar.
El apóstol Pablo nos recuerda lo vital que es el tener el poder del Espíritu en Romanos 8, cuando nos dicen los versículos 13 y 14, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Pablo nos está diciendo que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu y sin embargo vivimos frecuentemente desobedeciendo la misma guía que el Espíritu genera desde adentro de nosotros, porque estamos ciegos a nuestras debilidades, estamos sordos a la voz del Espíritu, porque continuamente decimos que dependemos del Espíritu, pero en realidad hacemos lo que nuestro entendimiento mejor le parece a nuestro entendimiento. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios en Efesios 6, escucha lo que él dice. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu. Vamos a regresar a la oración. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí. Pero Pablo está diciendo, no solamente yo quiero que ores, tienes que orar en el Espíritu. En otras palabras, aún tu oración debe ser guiada por el Espíritu y dependiente del Espíritu, sujeta al Espíritu. Pedro no conocía nada de eso, ni conocía su orgullo, ni conocía su incapacidad para decir que él estaba listo para ir a la cárcel, ir a la muerte, porque él no estaba dependiendo del Espíritu. Pero hay algo más que Pedro no escuchó en ese momento, pero lo escuchó horas después, momentos después de pasar del aposento alto al jardín. De hecho, antes de ir al jardín, Cristo le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Pedro, tú acabas de hablar, tú acabas de ofrecerte, tú acabas de decir que estás dispuesto a ir a la cárcel, que estás dispuesto a ir a la muerte. Ahí habló tu carne. Tu carne, o habló tu espíritu. Tu espíritu está dispuesto. Lo que tú no conoces es el poder de tu carne. Lo que tú no conoces es que tu carne es tan poderosa que los deseos de la carne, Pedro, se están oponiendo a los deseos del Espíritu. Tú conoces el texto, ¿verdad? De Gálatas 5:17. Por tanto, no podéis hacer lo que queréis. Pedro, tú quieres, pero no puedes. Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu y esa oposición hace que con frecuencia tú no puedas hacer lo que tú quieres hacer. Pedro, quizás tú quieres hacer eso, pero como no estás dependiendo del Espíritu, no lo vas a poder hacer. De manera que Cristo les advirtió no solamente de que ellos le iban a abandonar, advirtió a Pedro no solamente de que le iba a negar, le dice a los apóstoles, ustedes necesitan estar alerta, velar, y al mismo tiempo ustedes necesitan orar para que no entréis en tentación. De hecho, la tentación ya viene de camino, pero ustedes conocen, se cansaron y se durmieron, y no oraron, y cayeron. La oración es vital, porque sin la oración, la armadura de Dios no funciona. De hecho, el apóstol Pablo menciona en el contexto de la armadura que tenemos que orar continuamente. Jonathan Edwards decía que la oración es la respiración del alma puesta en palabras. Yo he estado respirando aquí 18, 20 veces por minuto de una manera natural. Edwards decía, la oración es esa respiración, pero de tu alma puesta en palabras. Así de frecuente debe ser. Si tú revisas el libro de los Hechos, la oración, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista ahí es el Espíritu de Dios, ese libro está lleno de
revelaciones acerca de la oración. Hay 433 versículos, 56 tienen que ver con la oración. El libro de Efesios es un libro más corto, 155 versos, 31 están dedicados a la oración. Este es el consejo de Pablo. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Este fue el consejo de Cristo a través de una parábola. En Lucas 18:11 les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Cristo enseña que hay que orar en todo tiempo. Pablo viene y enseña que hay que orar en todo momento. Y cuando se nos habla de la armadura del Espíritu, escúchalo otra vez, en el versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica. Ahí está la oración otra vez, por todos los santos, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Joel Bickey decía que la oración es crítica porque cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella. Cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella. La oración es como el aceite, de la misma manera que cada parte de un motor es inservible sin aceite. De esa misma forma, la batalla espiritual es en vano sin oración. Luchar contra Satanás sin oración es como David luchando con Goliat con la armadura de Saúl. La armadura de Dios, descrita en Hechos 6, tú puedes leer acerca de ella, y puedes leer del casco, y puedes leer acerca del cinto, ¿verdad? El cinto de la verdad y la espada, y puedes la coraza de justicia. Nada de eso puede ser articulado sin la oración. Y si hay algo que estudios han revelado entre cristianos, que la oración es altamente poco usada por el cristiano. La armadura no encaja sin la oración, como la armadura de Saúl no le quedaba bien a David. De esa misma forma no nos queda bien a nosotros tampoco. ¿Te acuerdas la lista de líderes que te mencioné con abreviatura y que fueron cayendo en esos años? Esos son los menos, esos son los más conocidos, esos son aquellos de pastores de mega iglesia. Lamentablemente, lo que no nos percatamos es, al igual que Pedro, es que las caídas se dan porque ellos y nosotros caemos primero en nuestros corazones, en nuestras mentes, antes de caer afuera en el mundo. Cuando la caída de un líder se da, hace mucho tiempo que él se cayó en su corazón, se cayó en su mente, se cayó su pasión, se cayó su oración, se cayó su estudio de la palabra, se cayó su meditación, se cayó su introspección, se cayó su rendición de cuentas. Hace mucho tiempo que ya eso había pasado y lo único que se está viendo afuera es la revelación de lo que ya había ocurrido adentro en su interior. Yo tengo que reconocer las advertencias que la palabra que Cristo mismo les hizo antes de él partir. Recuerda como Cristo le dijo al grupo de los discípulos: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. ¿Te ha puesto a pensar? Yo hice ese ejercicio hace poco, preparando algo para nuestra iglesia, y me imaginé una manada de ovejas, y me imaginé yo siendo una de ellas, y otra manada al lado de lobos, y Cristo diciéndole: vayan hacia los lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y entonces, tiene que ser astuto como la serpiente. Tiene que ser sabio a la hora de vivir. No es simplemente recordar los versículos bíblicos y memorizarlo.
Eso lo puede hacer cualquiera y lamentablemente yo creo que ese es parte del problema, que la mayoría de los hijos de Dios han sido enseñados a memorizar versículos bíblicos, a memorizar doctrinas, pero ellos no han visto cómo es que esa doctrina llega a la vida diaria, a la práctica, y la astucia a la que Cristo se está refiriendo y la palabra que él usó en el original tiene la idea de ser inteligente en la práctica. Astutos como la serpiente, pero yo no te quiero malicioso. Inocentes como la paloma. Yo no te quiero manchado de los impulsos del pecado. De manera que no es una astucia maliciosa, es una astucia que tiene que ver con mi sabiduría y cómo se aplica en la vida. Y al mismo tiempo, santidad al vivir. Ahora Pedro aprendió la lección. Tú conoces sus debilidades, las conocemos porque están escritas. Gracias a Dios que las tuyas y las mías no están escritas. Y mucho menos para que duren 2000 años hablando de ellas. Pero Pedro aprendió la lección. Él escribió una carta, él escribió una segunda carta. En su primera carta, Pedro dice, sed de espíritu sobrio. En otras palabras, no sea como yo fui. Estar alerta. Yo aprendí, y le estoy diciendo, estar alerta. ¿Sabe qué más yo aprendí? Que hay un adversario, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo aprendí eso, yo no lo sabía cuando Cristo me dijo, Pedro, Simón, Satanás ha pedido permiso. Yo no sabía que yo tenía un adversario, pero ahora yo lo sé. Yo tampoco sabía que él estaba al acecho buscando a quien devorar. Yo leía el fin de semana pasado, preparando justamente un mensaje para nuestra iglesia, leía acerca de cómo los leones cazan y no sabía que cazaban de noche, les gustaba cazar de noche más que de día. Todos los videos que yo he visto son de leones cazando de día, pero los leídos dicen no, que ellos prefieren cazar de noche. Y eso como que me dio una idea de, cuánta gente es cazada con Z de noche frente a una computadora viendo imágenes pornográficas. Y que ellos pueden ser muy pacientes por horas acostados en la hierba esperando la presa. Y que cuando ellos atacan una manada de animales, ellos como que se enfrentan a la manada, pero no le brincan encima, sino que van, echan hacia adelante, echan hacia atrás, echan hacia adelante, echan hacia atrás, como una forma de intimidarlos hasta que ellos salen corriendo y entonces en la corrida hay uno o dos que se van quedando atrás porque son más débiles y sobre ellos los leones marchan. Pedro entendió eso. Esa manada somos nosotros. Y hay ovejas que se van saliendo del redil. Y durante la pandemia pasó mucho de eso. Y se van quedando solas. Y detrás de eso irá el león rugiente. Pedro dice, no, tú tienes que ser serio, sobrio. La idea, dice en el original, tiene que ver con la intoxicación del alcohol, pero obviamente Pedro no está hablando de alcohol. Lo que está diciendo es no quede bajo el control de las influencias intoxicantes del pecado. Tienes que vivir más sobriamente. Nosotros vivimos en la antesala de la eternidad. Aquí hay gente que se está yendo al infierno todos los días y con esa realidad alrededor de ti, no puede ser que tú vivas una vida frívola, superficial. Tú tienes que ser de espíritu sobrio, tienes que estar alerta, tienes que estar vigilante. Hay tentaciones a diestra y siniestra, adelante y detrás. Tu enemigo es invisible, es poderoso, él juega sucio, él no tiene escrúpulos. Su meta es la destrucción y la división. ¿Ha visto cómo la iglesia del norte se ha ido dividiendo lamentablemente? La iglesia ha sido distraída. Los cristianos se han peleado hasta por la vacuna, que si me la pongo o no me la pongo. Tú tienes un enemigo que en el jardín del Edén es descrito como una serpiente que nos recuerda la forma sigilosa como es capaz de moverse y el veneno que es capaz de traer. Él es descrito en otra ocasión como un ángel de luz.
Detrás de esas religiones paganas está Satanás escondido como un ángel de luz, trayendo conocimiento esotérico, místico, experiencia, meditación trascendental, todo ese tipo de cosas que son como atractivas para el hombre. Pues de la misma manera que él puede ser identificado con la serpiente, puede ser identificado como un ángel de luz, pero por otro lado, en la persecución de la cual Jeff va a hablar más adelante, él es un león rugiente. Él ruge. Porque él quiere identificarse con Cristo para camuflajearse. Y si Cristo es el león de la tribu de Judá, ahora yo voy a ser el león que ruge en contra de los cristianos en la persecución. Por tanto, estad alertas. En otras palabras, no te distraigas, no te entretengas. Cultiva una mente bíblica. Cede al control del Espíritu. Llénate del Espíritu. Vive en dependencia del Espíritu. Nutre tu alma con la palabra. Cuida tus emociones. Tus emociones originan pensamientos. Los pensamientos originan acciones. Las acciones originan o traen consecuencias pecaminosas con frecuencia. Vigila aún tus relaciones, porque las malas compañías corrompen la buena costumbre o corrompen la buena moral. El liderazgo ministerial, dice Tripp, no es una fortaleza en contra del ataque espiritual. De hecho, es la línea de fuego. La experiencia teológica no te protege del ataque. Sin embargo, el orgullo del conocimiento puede ser una de las cosas que te hace susceptible. Dones poderosos no alivian tu vulnerabilidad, ya que debido al engaño del pecado, nosotros somos mejores al predicar el evangelio a otros que a nosotros mismos. Somos mejores predicadores para otros que para nosotros. Somos mejores, más capaces, más hábiles de traer ilustraciones para otros que para mí mismo. Soy mucho más fácil, tengo mucho más habilidad de levantar la Biblia y en vez de tenerla como un espejo, es como un espejo reflector, donde yo veo la verdad y digo, mira Pedro ahí. Pero esta María, mira, igual, tal cual está aquí escrita, esa es María, mírala ahí. Y Dios me dice, no, esto es para ti. Nosotros tenemos que estar apercibidos de que esa guerra espiritual es más real de lo que tú piensas, es más continua de lo que tú crees, es más poderosa de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Nosotros somos más vulnerables de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y nosotros estamos ministrando a un pueblo, pero al mismo tiempo que estamos ministrando, nosotros estamos bajo el ataque continuo mientras hacemos todo eso. Pedro tenía un gran orgullo. El orgullo de Pedro es quien lo lleva a cortar la oreja del soldado en el jardín del Getsemaní, cuando vinieron a apresar a Cristo. La humildad de Cristo es quien sana la herida que el orgullo cortó. Quizás tu mejor arma de defensa es la cultivación de tu espíritu de humildad. Quizás esa sea tu mayor defensa, porque Dios le da gracia al humilde. Dios resiste a los soberbios. 1 Pedro 5:5. Cuando yo leo eso de Pedro, me encanta leerlo de Pedro, porque él aprendió en la práctica que Dios se opone a los soberbios, los resiste, pero da gracia al humilde. De manera que si hay algo que tú y yo con lo que debemos salir de aquí, es que tú necesitas depender del Espíritu. La dependencia del Espíritu requiere reconocimiento de cuán incapaces somos. Tú necesitas cultivar la humildad, tú necesitas nutrir tu alma con la palabra de Dios. Tú necesitas al mismo tiempo, necesitas una comunidad a la que tú puedas ser accountable, a la que tú puedas rendir cuenta, en la que tú puedas
que pueda depender, que pueda ponerte límites, que tú puedas entender que el ministerio mismo es usado por Satanás y que el orgullo frecuentemente se cree más capaz de lo que realmente puede hacer. Por disposición de Dios, por así decirlo, hemos estado enseñando un curso sobre guerra espiritual en nuestra iglesia, que fue originalmente preparado para estudiantes de seminario en el Southern Baptist Theological Seminary. Pero es impresionante ver cómo en esta guerra espiritual hay una batalla que no es de poder. Ahí es donde la iglesia más se ha confundido, que cree que la batalla primaria es de poder. La batalla es por la verdad. Lo fue así en el Jardín del Edén. En el Jardín del Edén no hubo ningún despliegue de poder. En el desierto no hubo ningún despliegue de poder. En el Jardín del Edén hubo un intento y una victoria de tomar la verdad de Dios y cambiarla por la mentira, y la batalla fue ganada. En el desierto, con Jesús, hubo un intento de cambiar la verdad de Dios por la mentira, y Jesús devolvió con la verdad de Dios cada vez que citó la palabra. La batalla es por la verdad, no es de poder. Satanás no tiene poder para ir contra Dios, pero él puede tomar su mentira y arroparla y vendérsela a la iglesia como la verdad, y la iglesia abrazarla porque no supo distinguir la verdad del error. Es impresionante leer en 2 Tesalonicenses cuando Pablo habla, ¿verdad? Cuando Pablo escribe acerca del tiempo final, cómo llegará un momento donde Dios mismo le enviará un espíritu de engaño. Un espíritu de engaño viene de parte de Dios como parte de su juicio, porque como no amaron la verdad, sino que se complacieron en la mentira, Dios le envió un espíritu engañoso para que crean la mentira, dice Pablo. De manera que cuando Dios va a traer juicio al pueblo que se llamó cristiano y luego al resto del mundo, Dios dice, yo lo voy a hacer en la misma naturaleza que la batalla ha tenido. No es de poder esto, es de verdad versus mentira con un espíritu de engaño. Cuando abracen la mentira, habrán quedado derrotados. De ahí la necesidad de ser astutos. De ahí la necesidad de ser como la serpiente, de estar alerta. Porque nosotros podemos fácilmente ser confundidos. Y la única persona que nos puede dar luz y discernimiento en medio de la batalla, en medio de la confusión, en medio de los temores, con el orgullo que todavía permanece en nosotros, es el Espíritu de Dios que fue colocado en nuestro interior precisamente para darnos lo que no tenemos. Hermanos, tu rol como líder de la Iglesia de Cristo es vital. Como va el liderazgo, va el pueblo. Y Satanás te tiene en la mira y me tiene en la mira. Y te tiene en la mira no de manera general, sino de manera particular. Él sabe incluso cuando tú eres más vulnerable. Él sabe incluso cuáles son los momentos que Él necesita para distraer tu mente, para distraer tu atención, para distraerte de dónde está la batalla. La batalla se va a dar aquí, pero yo necesito distraerte para que pienses que es por aquí donde viene. Y mientras tú haces y levantas tu barrera de este lado, la batalla va a rugir de este lado. Y no hay una fórmula, porque Él la cambia continuamente. Y es algo que yo no puedo ni ver ni prever. Yo creo que eso nos deja un sentido mucho más sobrio de la vida, del liderazgo que tengo, de la responsabilidad que tengo, de la responsabilidad que tengo de liderar ovejas después que yo me he dejado liderar por el Espíritu de Dios, y la necesidad que tengo de permanecer inmerso en su palabra, que es como la brújula que me dice dónde está el norte para que no te confundas. Recuerda que Pedro, el que le negó 3 veces, el que ya tenía el Espíritu de Dios dentro de él,
el que recibió la visión de que judíos y gentiles serían un solo pueblo, luego es llamado hipócrita porque a él se le olvidó la visión cuando él no quiso juntarse con gentiles. Años después, siendo apóstol, con la experiencia adquirida, y Pablo tiene que decirle enfrente de todos, hipócrita. Y que cuando Pedro comenzó a desviarse, arrastró a Bernabé. ¿Te das cuenta la influencia de un líder? Pedro se desvió, Bernabé estaba siendo desviado. Otro líder, lo cual iba a arrastrar a las ovejas en una dirección. Y Pablo tuvo que decirle, Pedro, eres un hipócrita. Yo creo que eso le da sobriedad al rol que nos ha tocado jugar. Padre, gracias por tu palabra, tus advertencias, por el Espíritu que nos ha otorgado, porque no nos ha dejado solos para pelear esta batalla. Nos ha dado una palabra como guía, nos ha dado un poder en el Espíritu de Dios, nos preserva. Gracias que mi victoria final depende más de ti que de mí. Y sin embargo, en el camino tú entiendes, la historia redentora ha demostrado que hay un rol enorme que yo tengo que jugar. No sea que habiendo yo predicado, yo mismo sea descalificado, como escribió el apóstol Pablo. Que no corramos esta vida como dando golpes al aire, sino que disciplinemos nuestros cuerpos y nuestra vida de una manera que podamos traer honra a tu nombre hasta el momento de entrar en gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.